10 preguntas frecuentes de geografía del examen de admisión a la UNAM. La primera nos dice, ¿qué estudia la geografía? Hay que recordar que la geografía se encarga de estudiar los aspectos físicos, biológicos y humanos. Aspectos físicos como los distintos tipos de clima, biológicos como la distribución de las especies y humanos sobre cómo todo esto se relaciona con las actividades del hombre. La siguiente pregunta nos dice, relaciona la producción de los minerales con los estados. Y esto también ya lo vimos en uno de nuestros videos. Recuerden que el principal productor de carbón en México es Coahuila. ¿Cuál es el principal productor de plata en México? Zacatecas. Esto no tienen que olvidarlo. El principal productor de petróleo en México es Campeche. Y el principal productor de cobre en México es Sonora. Sonora también produce oro. Esto ya lo vimos en un video pasado. Tercera pregunta muy frecuente. ¿Qué consecuencias económicas se genera para países emisores debido a la migración? Y la respuesta son remesas. ¿Y qué son las remesas? Por ejemplo, las personas migran de México a Estados Unidos. Entonces México es un país emisor. Y las personas que están trabajando en Estados Unidos y tienen familiares en México les mandan dinero. Entonces esa consecuencia económica se le llama remesas, el dinero que mandan las personas de Estados Unidos a sus familiares en México. Pero esto no se limita solo a Estados Unidos y México, puede ser entre otros países. La pregunta 4 nos dice, en las ciudades receptoras de la migración campo-ciudad se genera, las personas que migran del campo a la ciudad lo hacen porque están buscando mejores condiciones de vida. Entonces tienen recursos limitados y al migrar a la ciudad se generan cinturones de pobreza. Recuerden esto, cinturones de pobreza. Entonces, en las ciudades receptoras de la migración, campo-ciudad, o sea que reciben a todas las personas que vienen del campo, se crean cinturones de pobreza, debido a los limitados recursos que poseen las personas que van del campo hacia la ciudad. La pregunta 5 nos dice, ¿son características de países desarrollados? Y la respuesta es, actividades terciarias, baja población infantil, alto Producto Interno Bruto, alta población de adultos. ¿Qué son las actividades terciarias? Por ejemplo, en un país subdesarrollado como México, prevalecen las actividades primarias, que son aquellas actividades que se encargan de producir bienes a partir de materias primas. Por ejemplo, la agricultura es una actividad primaria, la cría, la ganadería es una actividad primaria, la pesca y la caza. En cambio, las actividades terciarias son aquellas como el turismo, el entretenimiento, las finanzas, las administraciones públicas, los servicios de transporte, etcétera, ¿no? Los países desarrollados también tienen alto Producto Interno Bruto, que prácticamente es un indicador que evalúa el crecimiento o el decrecimiento de un país. La pregunta 6 nos dice, países que atraviesan la cordillera de los Andes. Recordemos que la cordillera de los Andes está en América del Sur y atraviesa los países de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y una parte de Venezuela. Entonces cualquiera de estos países que le salga es correcto, pero lo que más suele salir es Chile y Perú. Obviamente esta pregunta la pueden responder por descarte. Por ejemplo, si le sale una opción que tiene, no sé, a México, automáticamente la descartan. A Uruguay automáticamente la descartan. A Brasil automáticamente la descartan. Y así. Pero esto es lo más común que suele salir. La 7 nos dice, país producto de la separación de Yugoslavia. Recordemos que Yugoslavia se separó en 7 países. Entonces cualquiera de esos 7 países es correcto para esta pregunta. ¿Y cuáles son los países? Son estos que tenemos aquí. Eslovenia, Croacia, Bosnia, Montenegro, Serbia, Kosovo y Macedonia. Pero lo más común es que salga Croacia. Puede salir cualquiera de estos países porque todos son producto de la desintegración de Yugoslavia. Pero repito, lo más común es que salga Croacia. Aún así, apréndanse todos. La 8 nos dice, la sismicidad en México es causada por el choque de las placas de... Recordemos que la sismicidad en México se da principalmente en el sur del país y es debido a que la placa de Cocos se está metiendo por debajo de la placa norteamericana. Así que la respuesta sería, es causada por el choque de las placas de Cocos y norteamericana. La 9 nos dice, límites marinos y terrestres de mayor extensión de México. De nuevo, nos apoyamos en este mapa. El límite marino de mayor extensión es el Pacífico. Vean todo lo que abarca el Océano Pacífico. Y el terrestre de mayor extensión es la frontera con Estados Unidos. Vean, es mayor que la frontera aquí con Guatemala y Belice.
Por último, la pregunta 10 nos dice, principal actividad económica de la ciudad de Monterrey. ¿Cuál es la principal actividad económica de la ciudad de Monterrey? Y la respuesta es la siderurgia, que se refiere a la transformación del hierro en sus diferentes aleaciones. Esta respuesta de aquí no logré comprobarla por ninguna fuente en internet. Muy bien, esto sería todo por este video. Recuerden que tenemos la lista de reproducción del curso de geografía para el examen de admisión, así que si no han visto los videos del curso, vayan a verlos. Les dejaré el link en la descripción. También estamos dando de matemáticas, de física, de química, de todas las materias. Dense una vuelta por el canal.